Majo, gracias, Bueno, gracias por sumarte. ahora tengo que volver a poner. Ahí va. Bueno, eh, para arrancar, sugiero para el que le interese la lectura de estas dos series de artículos en realidad, pero que están interesantes. Una en Situación que es un poquito más vieja, del 2018, pero bien completa, y la otra de AJKD, que la verdad que están muy lindas y tocan. Me hubiera gustado hacer un poquito más extenso, pero bueno, no se puede abarcar todo en una clase. De hecho, cuando Meli me dijo de armar una clase, es como que no sabía tampoco para dónde arrancar porque es muy extenso. Todo lo que es la relación entre nefrología y farmacología, uno puede desde hablar de farmacocinética y farmacodinámica, que vamos a hablar, después todo el gran grupo, que ya es un tercer pilar, uno ya debería hablar de farmacocinética, dinámica y farmacogenómica. Lo que pasa es que todavía no es algo que nosotros tengamos accesible, pero que ayuda mucho a individualizar los tratamientos en todas las áreas. Eh, Aspectos relacionados a lo que es dosificación adecuada, a todo el tema de la estimación de la función renal, que como todos saben no es tan sencillo y además no es lo mismo hablar de un paciente renal crónico, una insuficiencia renal aguda, un paciente en terapia de reemplazo y con la complejización creciente de las terapias de reemplazo, las terapias continuas. Entonces, bueno, no se puede hablar de todo, vamos a tratar de tocar los temas más importantes y algunos ejemplos prácticos. Y no quiero dejar de nombrar dos problemas que los pongo acá muy chiquititos. La polifarmacia, sin duda que tiene mucho que ver con los pacientes, sobre todo los crónicos, y algo que atraviesa todas las etapas, que es la falta de datos durante el desarrollo del fármaco. El paciente renal se excluye desde las fases preclínicas, en donde si ustedes van a la bibliografía, te dice, bueno, en 8 pacientes en diálisis se estudió la farmacocinética de tal droga, y todo lo que hacemos en todo el mundo se basa en los 8 pacientes en diálisis que se estudiaron. Y eso se repite en todas las etapas del desarrollo clínico. Ahora de a poquito cada vez se van incluyendo más en los ensayos clínicos los pacientes con enfermedad renal, pero han sido históricamente excluidos y por lo tanto es difícil tener buenos datos. Con respecto a la farmacocinética, bueno, la definición clásica es esto de que es todo lo que el organismo le hace a la droga, digamos. Tenemos 4 procesos clásicos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Es importante aclarar que en la insuficiencia renal uno tiende a pensar, bueno, se modifica la eliminación porque se modifica el filtrado, pero en realidad se pueden modificar componentes de todos estos procesos. En la absorción, en realidad, más que la insuficiencia renal en sí, por ahí se modifican por comorbilidades que se asocian muy frecuentemente. Ejemplo, el edema intestinal y la disminución de la absorción del fármaco, la gastroparesia que se da, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, las interacciones que puede haber en pacientes que usan quelantes cálcicos. No son estrictamente por la función renal, pero pueden modificar la absorción de fármacos. En la distribución ya es distinto, digamos, esto sí se altera y se altera frecuentemente. Si ustedes recuerdan, el volumen de distribución de una droga relaciona la concentración de la droga en plasma con la cantidad total del fármaco en el cuerpo, ¿sí? Y como pueden ver en la formulita que les pongo ahí, tiene relación inversa con la concentración máxima, es decir, a mayor volumen de distribución de una droga, va a tener menor concentración máxima. Entonces, hay situaciones, sobre todo agudas, digamos, los pacientes con hipervolemia, con un síndrome nefrótico, los pacientes con aumento de la permeabilidad en la sepsis, digamos, en donde el volumen de distribución está aumentado y vamos a necesitar muchas veces dosis mayores para lograr la misma concentración, ¿sí? Entonces, es importante ver eso, que en los pacientes, sobre todo los que tienen tendencia a la hipervolemia o que se modifica la masa magra, la relación entre masa magra y tejido adiposo, se puede modificar el volumen de distribución y eso tener un impacto muy fuerte, incluso mayor, digamos, que la misma disminución del filtrado. Lo mismo pasa con la unión a proteínas. No es solamente muy frecuente en nuestros pacientes, ya sea porque pierdan realmente proteínas a nivel renal, como por la comorbilidad asociada que puedan tener hipoaluminemia, y no es solo la cantidad de albúmina, sino la afinidad de unión a proteínas que puede estar alterada en la insuficiencia renal, y todo esto modifica la distribución del fármaco. Por otro lado, los otros dos procesos, metabolismo y eliminación, ahí tenemos que hablar del concepto de clearance.
que si bien nosotros siempre hablamos de clearance y pensamos en el clearance renal, en realidad en su concepto más amplio, digamos, es la capacidad de, digamos, el volumen que se limpia de sangre de un determinado fármaco, en este caso, en un volumen de tiempo. Entonces podemos tener clearance individuales, renal, hepático, de cada órgano que produzca algo de eliminación, pero en general en la literatura se habla de clearance renal y se agrupan a todos los otros clearance en clearance no renal. Y este clearance, digamos, puede ser producido por procesos activos como el metabolismo o la misma secreción tubular o procesos más pasivos como el filtrado. Pero todo se entiende como clearance, ¿sí? Y esto es importante porque, como decíamos recién, uno tiende a pensar que, bueno, sí, disminuye el filtrado, entonces tengo que ajustar por disminución del filtrado. Pero se ha visto que el clearance no renal de fármacos que nosotros sabemos que no se metabolizan, o sea, no tienen una eliminación predominantemente renal, sino que tienen un metabolismo hepático. Ahí tenemos los ejemplos, justo esto se han tomado ejemplos para fármacos que se metabolizan en las distintas citocromos, teofilina, rosiglitazona, omeprazol, midazolam. Estos son fármacos que normalmente uno dice, tienen metabolismo hepático, no tienen por qué alterarse en la insuficiencia renal. Y fíjense que el clearance disminuye proporcionalmente a la disminución del filtrado. Y más aún se vio que esto se modifica si la dosis se hace posdiálisis. Es decir, que aparentemente la hipótesis es que habría toxinas urémicas, llamémosle, que disminuirían las mismas enzimas metabólicas o las enzimas transportadoras que hacen que estén accesibles para los citocromos. Entonces, las drogas no solamente, la insuficiencia renal no solamente modifica el clearance renal, sino también puede modificar el clearance no renal de la droga. Y el otro concepto es que cuando decimos clearance renal, no estamos, esto bueno, es conocido, digamos, quizás esto es más obvio lo que estoy diciendo para todos nefrólogos, pero el clearance renal no es solamente el filtrado, sino que está el componente de secreción tubular. Entonces, para algunas drogas, como les nombro ahí, muchas son penicilinas, el clearance es mayor al filtrado por el componente de secreción. Si ustedes se fijan acá en este cuadro para la penicilina o la metformina, en donde la proporción de filtrado es igual, puede ser 50 y 50 o incluso 30-70 entre lo que se filtra y lo que se secreta, el clearance renal es mayor al filtrado en sí, ¿sí? Entonces muchas veces si la patología, ¿qué tiene que ver? Si muchas veces la patología renal es más una disminución o una alteración glomerular, en donde lo que se deteriora es el filtrado, pero la secreción puede continuar igual o con menos alteración, probablemente no necesite, o si nosotros hacemos un ajuste de dosis basándonos solamente en el filtrado y se elimina más que nada por secreción, probablemente estemos infradosificando a ese paciente, ¿sí? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, hasta ahí. ¿Están bien? Pues como no Perfecto, veo a sí. nadie, ahí está. Bien, No, no, estamos bien. bien. Cualquier cosa de la que me pidió esta es Melina, cualquier queja, digamos, por este tema a la tarde, a Melina Berti. Farmacocinética, conceptos de farmacocinética, bueno, en realidad todos los estos procesos, digamos, se ven reflejados en la curva concentración-tiempo. Si se fijan, tenemos la absorción, se ve en esta primera fase, digamos, hasta el pico, concentración máxima. Después, entre la línea roja y la línea azul, digamos, es la fase de distribución, y ya una vez que se completó la distribución, el tiempo que tarda en disminuir la concentración a la mitad es la vida media de eliminación, ¿sí? Si ven acá, la vida media se relaciona en forma directa con el volumen de distribución e inversa con el clearance tomado en forma general. Es decir, que tanto un aumento del volumen de distribución, vuelvo a los ejemplos clásicos, síndrome nefrótico, sepsis, como una disminución del clearance, van a prolongar la vida media del fármaco. Pero el impacto en la concentración va a ser diferente. A ver, en este primer gráfico, con la letra A, tomando como curva normal la negra para una droga X,
Si se duplica el volumen de distribución, se va a prolongar la vida media, pero la concentración máxima va a ser menor que lo normal. Es en esto que decimos, muchas veces en situaciones donde se aumenta el volumen de distribución, a veces necesitamos dosis mayores para lograr la misma concentración, aunque la vida media esté prolongada. Distinto pasa en cuando se disminuye el clearance, aumenta la vida media y aumenta la concentración máxima. Todos estos análisis de curvas y todo, tiene mucho de teoría que es difícil de replicar, digamos, en vivo, porque muchas veces en un mismo paciente tenemos las dos cosas. Aumenta el volumen de distribución y también disminuye el clearance, ¿no? Pero si se fijan, en ambos casos, digamos, duplicando el intervalo entre dosis, logro una cinética mucho más estable y mucho más parecida a la normal, ¿sí? Pero tener en cuenta eso, en los pacientes en donde hay aumento del volumen de distribución, probablemente la dosis, al menos inicial, tiene que ser mayor. Entonces, ¿cuándo y cómo ajustar la dosis? El cuándo, bueno, un poco, si ustedes se fijan, todos los esquemas, las tablas y las recomendaciones para ajuste de dosis son bastante amplios. Y en general, en fármacos, salvo que el filtrado disminuya en menos del 50%, es raro que se recomiende un ajuste. Entonces, si en general hay una disminución mayor al 30% y en algunos casos mayor al 50% en el clearance renal, habría que ajustar. Y también, no todos los fármacos tienen un clearance o totalmente renal o totalmente no renal, pero si por lo menos un tercio del clearance total de la droga es renal, probablemente ese fármaco también hay que ajustarlo. Y lo que no tenemos que olvidarnos es que no solamente pensar en el fármaco original, sino también si tiene metabolitos activos, también hay que tener en cuenta este mismo comportamiento, porque a lo mejor el fármaco original tiene metabolismo hepático, pero su metabolito activo tiene actividad, como estamos diciendo, y se acumula. Y esto pasa típicamente en la morfina, que ya lo vamos a ver después. Entonces, esto era el cuánto. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de la dosis de carga, el concepto de la dosis de mantenimiento y de la cuando corresponde y esté disponible, la monitorización de los niveles de plasmáticos. Este me parece uno de los conceptos por ahí más importantes, que a veces somos reticentes a la dosis de carga cuando el paciente tiene alteración de la función renal, pero fíjense que la dosis de carga, acá tenemos la curva azul, sería cuando damos solamente la dosis de mantenimiento desde el inicio. Fíjense que tarda entre 16 y 24 horas de llegar a una concentración estable. Sobre todo en drogas cuando nosotros necesitamos un inicio de acción rápida, la dosis de carga lo único que nos permite, digamos, es lograr una dosis estable mucho más rápido. Entonces, no hay que tenerle miedo a la dosis de carga porque eso depende más del volumen de distribución que del clearance o de la función renal en este caso, ¿sí? Cuando corresponda y cuando necesitemos que la droga llega a tener niveles altos, eso no hay que tener problema porque no se ajusta en función del clearance, sino del volumen de distribución. Bueno, brevemente, efecto de la diálisis en la cinética de los fármacos. Esto también es algo que creo que es bastante conocido, digamos, cuando un fármaco es dializable, en general, mientras más pequeño sea el peso molecular, más hidrosoluble, menos unido a proteínas esté, más probablemente que se dialice, tener en cuenta, digamos, cómo son las distribuciones o la cinética entre compartimentos, digamos, porque a veces tenemos fármacos que rápidamente se dializan, disminuyen su concentración plasmática, pero después el transporte entre compartimentos es lento y tienen este famoso efecto rebote, y eso puede ocurrir de las drogas comunes, por ejemplo, con vancomicina. Y por eso, digamos, cuando la eliminación es importante, se recomiendan las dosis postdiálisis, ¿sí? Lo más frecuente, bueno, como sabemos, cuando un fármaco se elimina o se dializa en forma importante, siempre decimos, bueno, listo, hacemos la dosis postdiálisis. Pero hay que tener en cuenta que hay casos, como por ejemplo, que se proponen, digamos, no es la estándar, se propone, ¿cómo? ¿Sí?
¿Se sigue Perdón, me viendo? quedó No. abierto el micrófono. Ah, bien, bien. Se propone, por ejemplo, con los aminoglucósidos, que si uno piensa en la cinética, a veces no es lo mejor hacer la dosis posdiálisis. ¿Por qué? Porque la gentamicina es uno de los antibióticos que dependen de la concentración. Entonces, si uno hace la dosis prediálisis, logra concentraciones máximas prediálisis, logra un efecto máximo y después, haciendo la diálisis, reduce rápidamente la concentración y minimiza la exposición a los efectos adversos. Entonces se propone que, por ejemplo, para los aminoglucósidos la dosis sea antes de la diálisis. Y esto tiene que ver con el análisis propio del comportamiento del fármaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Bien, perfecto. perfecto. Sí. Eh, Otro de los subtemas, digamos, que quería abordarse en esta clase era el tema de la estimación de la función renal para el ajuste de las dosis, porque decimos, bueno, lo ajustamos y eliminan menos de tanto del filtrado, pero bueno, ¿cómo o qué fórmula usamos o de qué forma calculamos el filtrado para saber cuánto está disminuido o no? Y para eso primero quería traer qué es lo que dicen las últimas guías, las guías de este año, digamos, y como línea general dicen, en la mayoría de los casos, usar las fórmulas comunes basadas en creatinina es apropiado. Cuando necesitemos alguna exactitud mayor, ahí recomienda usar las fórmulas basadas en la combinación de creatinina y cistatina, o bueno, medir el filtrado si eso estuviese disponible. Pero en lo que me quiero centrar es en los pacientes con pesos extremos, bajos o muy altos, digamos, uno debería, lo más apropiado es usar el filtrado no indexado para área de superficie corporal. Es decir, a ver si lo puse acá. Es decir, si ustedes se fijan, digamos, la mayoría de los fármacos y de los fármacos desarrollados inicialmente, digamos, en los más viejos, si se quiere, antes de que existiera MDRD, cuando existía solamente Cockcroft Gold, lo que se habla, digamos, es del filtrado en mililitros minuto, que es lo que calcula, digamos, Cockcroft. Y desde que apareció MDRD, o sea, hace bastante, se discute si utilizar estas nuevas fórmulas para el cálculo, siendo que los desarrollos iniciales y todos los estudios farmacocinéticos iniciales, sobre todo de las drogas más clásicas, se habían hecho utilizando Cockcroft. Entonces, ahora ya se recomienda, digamos, usar las fórmulas que usamos para todo, pero en los pesos extremos, eso habría que hacer una corrección para sacar, digamos, esta normalización por área de superficie corporal. Esta es una revisión que en realidad es media viejita, es del 2011, pero la verdad es que es cortita, es muy clara, es de un equipo que hace farmacología en Australia, digamos, y que la verdad que escriben muy claro, así que también lo recomiendo, y que lo ponen incluso muy gráfico, digamos. Por ejemplo, en este caso, un hombre de 28 años con esta creatinina de 1,1, CK de PIC calculado sería de 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Si esa persona, obviamente ponemos ejemplos extremos para que se note la diferencia, digamos, pero si esa persona mide 1,90 m, pesara 150 kilos, su superficie sería bastante diferente, sería de 2,7 metros cuadrados. Aunque por otro lado fuese una persona muy pequeña, 1,50 m, 56 kilos, el área de superficie corporal sería mucho más pequeña. Entonces, si nosotros sacamos esa corrección por superficie corporal, hacemos el filtrado calculado, que es 90, por el área de la superficie corporal real, y a eso lo dividimos por el 1,73, el filtrado neto, si se quiere, sería 140 mililitros por minuto. Y en el otro, con el mismo filtrado, digamos, calculado, tendría un filtrado neto de 80, ¿sí? A lo que va esto es que cuando uno dice, bueno, no podemos decir que uno tenga mejor función renal que el otro, pero sí es cierto que la persona más grande, con más nefrona y un tamaño renal mayor, a la misma dosis de la droga la va a eliminar antes. Eso es una realidad. Entonces, a eso va la corrección. Muchas veces no son diferencias tan grandes y en este caso son diferencias grandes, pero no van a determinar, digamos, una corrección mayor, pero sí por ahí si hay un fallo terapéutico en una persona con un área corporal mayor, uno podría, digamos, usar dosis mayores siguiendo esta lógica, ¿sí? Que uno siempre habla de un estándar,
pero después en la individualización estas cosas hay que tenerlas en cuenta y saber de dónde viene, digamos, cada cálculo y cada fórmula y para qué es útil y para qué es no. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Acá Sí, tengo otro, pero creo que no lo voy a quedó poner porque me claro. parece que se entiende. Bien. Bueno, en un tercer punto, digamos, quería hablar un poquito de la dosificación apropiada en algunos fármacos de uso frecuente. La verdad que hay millones de ejemplos y, a ver, esto está, lo pueden buscar en cualquier lado. El punto es que por ahí estamos más acostumbrados a buscarlos. Estás en antibióticos, uno lo tiene como más claro, que hay que ajustar la dosis y se fija y está más disponible, pero verdaderamente habría que pensarlo en todos los fármacos y de hecho está disponible en aplicaciones, en distintos formatos, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a buscarlo en forma sistemática. No hay otra forma que estar consultándolo permanentemente y preguntarnos si debemos hacer ese ajuste o no. Los parámetros, para hablar un poquito de antibióticos, digamos, volvemos a la curva de esta concentración-tiempo que habíamos visto antes, y acá si ustedes se fijan, relacionando con la concentración máxima o concentración pico, la concentración inhibitoria mínima, obviamente que eso va a variar para cada antibiótico, y el área bajo la curva, uno ya tiene todos los diferentes parámetros farmacodinámicos que se suelen utilizar para determinar la eficacia de los antibióticos. Pico SIM, tiempo sobre SIM o área bajo la curva sobre SIM. Los antibióticos en general se clasifican en estos dos grandes grupos, los cuyo efecto depende del tiempo que están sobre la concentración inhibitoria mínima, y el ejemplo clásico son los beta-lactámicos, pero también estos otros, macrólidos, linezolid, en donde cuando uno tiene que hacer un ajuste de dosis, generalmente disminuye la dosis manteniendo el intervalo. ¿Sí? Y esto lo vemos habitualmente, es como nos manejamos con beta-lactámicos cuando corresponde ajustar, ¿no? Porque por ahí son fármacos que no tienen metabolismo oclides predominantemente renal como el linezolid, y por más que su efecto sea dependiente del tiempo, no tiene ningún ajuste renal. En los macrólidos, por ejemplo, la claritromicina sí se ajustaría, y así se ajusta la dosis y no el intervalo. En cambio, en los fármacos cuyo efecto es dependiente de la concentración, lo que uno tiene que optimizar es la relación entre la concentración máxima y la concentración inhibitoria mínima. Y eso es la forma clásica, el ejemplo clásico que siempre está, son los aminoglucósidos, que un poco lo conocemos de la práctica, digamos, sabemos que lo que se ajusta es el intervalo, a veces cada 24, cada 48 horas. Lo mismo pasa con las quinolonas, la levofloxacina, por ejemplo. Lo mismo pasa con la daptomicina, ¿sí? Es la lógica de acuerdo a lo que uno quiera, pero básicamente es eso. Los que dependen del tiempo, generalmente voy a ajustar dosis, y los que dependen de la concentración, generalmente voy a ajustar el intervalo. Yo acá lo pongo, no sé si la conocen ustedes a esta aplicación, calculo que sí, porque se usa bastante. Es una aplicación argentina desarrollada, entre otras organizaciones, por la SADI, que la verdad que tiene los datos de la mayoría de los antibióticos de uso frecuente con una herramienta para calcular filtrado. Eso sí, la herramienta está basada en Cochrane, porque digamos, la literatura originalmente siempre todo se basó en Cochrane y la herramienta que te permite calcular, pero bueno, uno podría usarlo si hace el cálculo aparte con otra cosa. Y la verdad que es súper útil y tiene todos los datos rápidos para el uso de antibióticos comunes. Yo la verdad que la recomiendo bastante. Quería hablar dos palabras de vancomicina, porque bueno, nosotros lo tenemos disponible, entonces es importante que tratemos de usarlo bien. Esto está tomado de un cuadernillo que la verdad que está lindo, el cuadernillo completo. Si quieren después también se lo paso, cuadernillo de uso racional de antimicrobianos también de la SADI. Y bueno, como dijimos, la vancomicina, cada fármaco, digamos, es diferente en su comportamiento, y en este caso el parámetro de eficacia es la relación entre área abajo de la curva y la SIM, que está en relación directa a la eficacia del fármaco. Entonces, como no podemos estar midiendo el área abajo de la curva, se toma la vancocinemia como parámetro subrogado del área abajo de la curva, y la vancocinemia Valle es la que se debe tomar. Y esto es importante, los niveles Valle deben obtenerse en un estado de meseta, y esto es dentro de la hora previa a la cuarta dosis, sería el momento correcto para tomar el dosaje de vancocinemia. Esto no lo dije, pero en general la, la, mm, las concentraciones estables de una droga
ocurren después de 4 y 5 vidas medias de la droga. Entonces, este es el momento, digamos, donde idealmente habría que tomar la muestra de la broncosinemia y no en cualquier momento o cuando no es lunes porque justo tocó y el fin de no, bueno, esto sería lo correcto. Y después la interpretación, que esto también creo que todo el mundo lo tiene, el objetivo, digamos, y cómo modificar la dosis en función del dosaje. Si hay que incrementar, se puede incrementar dosis o modificar intervalo, porque acá teniendo un dosaje, digamos, no hace falta hacerlo a ciegas, así que pueden tomarse cualquiera de las dos, ¿cómo se llama? De las dos formas. Bueno, ahí sigo, tomo un poco de agua. Bueno, con respecto a los anticoagulantes, en realidad no debería decir anticoagulantes, sino solamente quería hablar dos palabras de los nuevos anticoagulantes, que ya no son tan nuevos, anticoagulantes directos en realidad. Eh, en general, el único que estaría autorizado, digamos, a utilizarse en filtrados menor a 30 sería el apixaban, digamos. Sabemos que todos tienen en mayor o menor grado, todos los anticoagulantes directos tienen algún grado de eliminación renal. El apixaban lo tiene también, nada más que entre dabigatran, que más del 80% de eliminación renal, el rivaroxaban intermedio y el apixaban aproximadamente un 25%, por eso es el que mejor perfil ha tenido, digamos, para los pacientes con enfermedad renal, pero no es que no tiene nada de eliminación. Y está indicado o aprobado, como todos los anticoagulantes directos, para la FA no valvular. Y esto de las dosis diferenciales también es importante. Se utiliza una dosis de 5 miligramos cada 12 horas, pero se ajusta a la mitad si tiene dos de estos criterios. Creatinina de 1.5, edad más de 80, peso de menos de 60, que la verdad que es muy habitual, o sea, no hay una dosificación por filtrado, pero estas características, creatinina más de 1.5, edad más de 80 y peso menos de 60, es como son muy habituales en los pacientes con enfermedad renal crónica. En cambio, para el tratamiento de la TBP, la dosis es 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguida de 5 cada 12, sin ningún ajuste recomendado. Y esto en realidad tiene que ver también porque ya estos fármacos más nuevos se han desarrollado en base a ensayos clínicos y generalmente se toma como recomendación de dosis lo que el ensayo clínico determinó en su momento como dosis terapéutica. Por lo tanto, eso a veces hace que para cada indicación la dosis por ahí pueda ser ligeramente diferente, no porque el fármaco sea diferente en cada patología. No hay un ajuste recomendado en la diálisis, prácticamente no se diálisis, como digo, si bien en filtrados más de 30, o sea, entre 30 y 60 podemos usar rivaroxaban, que usamos mucho nosotros, o incluso dabigatran en dosis ajustada, habitualmente en pacientes con enfermedad renal se utiliza mucho el apixaban. De la enoxaparina en realidad lo traigo a colación porque leyendo un poquito, aprovechando para leer para esto, me encuentro con la recomendación de ajuste de dosis en estas guías que les mostraba de la JKD, bueno, incluso leyendo en el UpToDate en distintos lugares. La verdad que es un ajuste como muy simple el de la enoxaparina, lo que está propuesto. Si el clínico es más de 30, usamos la dosis, estoy hablando de dosis anticoagulante terapéutica, no de profilaxis. 1 miligramo kilo cada 12 horas. Y si es menos de 30, 1 miligramo kilo cada 24 horas. Lo traigo a colación y les pregunto también a ustedes cuál es su experiencia, porque nosotros en el sanatorio usamos mucho, o hematología, mejor dicho, usa mucho con diferentes formas de ajuste a ojo. Por ejemplo, tomo esta porque la que usa hematología. Si es entre 30 y 50, reducen 20%. Si es entre 20 y 30, reducen 30%. Y así, digamos, y esto es basado en, bueno, no sé, así lo hacemos. Porque verdaderamente yo no he encontrado, digamos, y de hecho le pregunté a María Álvarez y no me supo decir, mira, esto se basa en tal recomendación. Y me parece más complejo y esta otra forma, digamos, que es lo que encontró recomendado en todos lados, me parece mucho más simple. No sé ustedes qué forma Yo una, utilizan. yo una vez lo hablé con el doctor Minoldo. Mm, eh, yo no me acuerdo de qué fuente bibliográfica me citó, pero sí, Salvador, lo que me decía era que si vos le hacías 1 miligramo kilo cada 24,
era como que te aumentaba mucho el riesgo en el primer momento, y porque era como que le estabas dando la dosis completa. Entonces, que en las primeras horas posteriores a esa administración cada 24, te podía quedar como sobre anticoagulado, y que por eso es la parte, viste que es la parte en dos. Ujú. Pero no recuerdo, fue una conversación hace mucho tiempo, no recuerdo qué dosis bibliográfica qué fuente bibliográfica me citó, pero sí me acuerdo que esa había sido su explicación de por qué la partía en dos. Claro, Eh, por pero eso te no sé, decía, por ahí a veces esto de que somos reticentes a usar dosis normales, si se quiere, o incluso, como te digo, no es el caso de la heparina, pero dosis de carga, y en realidad la dosis inicial tiene mucho que ver con lograr concentraciones al revés. A veces, digamos, si uno puede dar, si uno da una dosis más baja o aumenta mucho el intervalo o se aumenta mucho la vida media, a ver, vuelvo para atrás a ver si se entiende. Para lograr una concentración estable tienen que pasar entre 4 y 5 vidas medias. Si se prolonga la vida media, en este caso por alteración del filtrado, digamos, te vas a prolongar el tiempo que tardas en lograr una concentración estable. Yo por ahí no puse otros gráficos para no llenar de gráficos, pero es como que terminas haciendo esta cosa de pico valle mucho más pronunciado, digamos, y a veces hacer una dosis alta al inicio te permite lograr concentraciones estables más rápido, y no necesariamente eso es peor. Por ahí uno como tiene miedo de hacer una dosis normal si se quiere, pero probablemente eso te ayuda a yo lograr sé una que concentración estable. yo- Ah, yo no soy farmacóloga ni mucho menos, digamos, no, lo digo en base a lo que leo. Por ahí hay como cosas que uno dice, me siento como que es mejor, pero bueno, por eso también está bueno ver de dónde lo sacamos, porque si no, entre que sí, ya hay de por que sí todo es preguntarle, muy... yo le voy a preguntar a él si lo tiene Hay disponible, algunos, digamos. perdón, Majo, hay algunos micrófonos abiertos. Ah, bueno, no sé. Acá no se escucha nada raro. Sí, nosotros tampoco, pero No, no acá sé. tampoco. Em, sí, yo le voy a preguntar si tiene algo para darnos para que nosotros entendamos, digamos, cómo es la lógica esa. Pero sí, seguimos la lógica del servicio de Mato, que a la dosis esa de 1 miligramo kilo la divide en dos. Ujú. Eh, Así que bueno, ahí le preguntamos, y si nos da algo, lo pasamos, lo compartimos. Dale, dale. Yo igual traigo esto, lo que está recomendado así en general en la literatura general es esta forma, digamos, y me parece que, a ver, no está mal, por supuesto que uno se adapta al lugar y todo, pero saber que es algo que está validado. Bueno, eso con anticoagulantes, no sé si puse algo más, no. Y después quería hablar también dos palabras de algunos analgésicos, no analgésicos, sino analgésicos opioides en realidad, de uso común, porque también por ahí pasa un poco lo mismo, digamos, los fármacos, es más, debería haber puesto al revés las diapositivas. Los fármacos con lo que estamos más familiarizados, porque en general uno se siente mucho más cómodo, digamos, utilizando fármacos que conoce y que habitualmente usa. Pero casualmente los opioides que más usamos, generalmente que son el tramadol y la morfina, no son los que por su cinética sean ideales de usar en pacientes con enfermedad renal. En la morfina, por esto que les decía, que si bien la morfina no tiene metabolismo renal, tiene metabolitos activos. Entonces, en general, si el clearance es entre 30 y 60, habría que hacer una reducción de entre el 50 y el 75% de la dosis, e incluso extender el intervalo, un poquito más de ajuste, y en menos de 15 no deberíamos utilizarlo, y tampoco se recomienda utilizar la forma de liberación prolongada, porque también tiene mucho más riesgo de acumulación. Y lo mismo con el tramador, digamos, en pacientes con clearance de 30 deberíamos usar un intervalo de 12 horas, o sea, a lo habitual es cada 6, un intervalo no mayor de cada 12 horas, una dosis máxima de 200 miligramos día, en diálisis no más de 50 miligramos cada 12 como dosis máxima. Y bueno, tener cuidado que por ahí, por ser el opioide de inicio, digamos, del tramadol, justamente los pacientes renales no lo deberíamos usar tan tranquilamente. No digo que no lo hagan, digo nomás que uno por ahí se siente más cómodo, y por ahí el fentanilo que uno lo reservaría, digamos, probablemente en el paciente internado, digamos, sea una opción más segura, e incluso la opción
transdérmica, digamos, que sí requiere un poquito de ajuste, también podría ser una opción segura porque tiene metabolitos inactivos, lo que sí no es dializable, y lo mismo, bueno, quizás otras drogas que son de menos uso frecuente, pero que sí tenemos disponible, como la metadona o la buprenorfina, no requieren ajuste. Entonces, solamente como para tener esa idea que quizás en este tipo de fármacos tengamos que familiarizarnos más, digamos, con opioides que no usamos habitualmente. Bueno, no sé si es el caso de ustedes, ¿no? Yo digo, extrapolando, digamos, con lo que habitualmente hacemos en el internado más de clínica. Bueno, ya estamos. Como conclusiones, lo primero que dije, en los pacientes con enfermedad renal no solamente se altera el clearance renal, sino que también se puede disminuir el metabolismo hepático, que clearance renal no es igual a filtrado, sino que también tenemos el componente de secreción, que la dosis inicial se relaciona más con el volumen de distribución y no tanto con la función renal, que la dosificación no ajustada o desajustada por la superficie corporal debería ser la apropiada en los pesos extremos. Bueno, obviamente usar dosaje de niveles plasmáticos cuando esté indicado y cuando esté disponible, y que ajuste no significa solamente disminuir la dosis. Eso es todo. Hermosa la clase, Emma, muy linda. Sobre todo Eh, cortita. Es lo no, importante. ahí vamos a ir a darle lugar a las preguntas. Ahí al lado levantó la mano, a ver, Juan. Yo no veo manitos, a ver. A ver. Yo quería hacer un pequeño comentario, María José. Sí, doc. Muy buena tu charla. Y el comentario es acerca de la heparina, porque Yo te digamos, quería, siempre está el punto si usamos heparina sódica o de la tradicional, digamos, o Sí. usamos heparinas de bajo peso o otro Ujú. tipo de heparina. Y en realidad, lo que uno se siente más seguro con la heparina sódica es que el metabolismo es rápido, en una hora en el hígado, y si el paciente tiene un hígado normal, después de una hora vos ya no tenés más heparina. En cambio, la enoxaparina tiene una vida media que puede llegar hasta 16 o 24 horas. Entonces, el riesgo de sangrado aumenta. No en los primeros días, porque el metabolismo o la biodisponibilidad de la droga es de más días, o sea, recién se adquiere el pico máximo a los 4 días más o menos de iniciado. Pero si un paciente tiene riesgo de sangrado, lo ideal es manejarlo con heparina sódica, que es la que usamos habitualmente nosotros en diálisis. Claro, si yo por ahí no aclaré que me estaba refiriendo, porque bueno, ay, perdón, no sé quién, si alguien estaba hablando. Yo no aclaré que me estaba refiriendo a lo que es tratamiento, o sea, porque la heparina sódica es la que habitualmente usamos para profilaxis. Si uno está hablando de parinoprofilaxis, sí, lo recomendado, digamos, es usar heparina sódica. Para tratamiento, para anticoagular con heparina sódica, digamos, bueno, deberíamos hacerlo endovenoso, cosa que cada vez tiene menos indicaciones, no sé si le queda alguna, digamos, pero es algo muy del agudo. Y después para anticoagular no queda otra que si tenemos que usar alguna Está heparina, claro, está claro. tenemos que usar la heparina de bajo peso, en donde ninguna situación es ideal, pero bueno, a veces pasa que hay que utilizar, digamos, heparinas o por el inicio o porque tiene contraindicación para los otros anticoagulantes. Y a mí me pasa mucho esto, que a veces yo veo ajustes de dosis, que incluso la literatura misma lo dice. Creo que daban el ejemplo de la duloxetina, que figura en Estados Unidos que no se puede usar en la función renal, pero porque no esté en insuficiencia renal, porque no está estudiado, y se empieza a usar off-label en otros lados, y se usa y se ve que por la lógica y la farmacocinética se puede usar, pero a veces el que hace el productor, digamos, el que saca la droga al mercado, como no la estudió, te dice no la uses. Digamos, le pasa como lo mismo que a las embarazadas, no sabemos, digamos, porque nadie lo estudia. Entonces, ahora de a poquito, digamos, es como que va siendo un requerimiento, pero no todas las drogas están estudiadas, digamos, en enfermedad renal. Entonces, a veces nos limitamos mucho por eso. Está claro, gracias.
Majo, muy linda la clase, la verdad. Súper interesante. Creo que es muy importante esto que vos mencionabas de hacer la dosis de carga de antibiótico y después ajustar la dosis, porque uno, no solamente nosotros, sino por ahí en otras especialidades, cuando ven que hay una alteración de la función renal, lo buscan de acuerdo a la tablita, clearance de tanto, calculan con la fórmula y de entrada se pone esa dosis y creo que es sumamente importante eso, hacer la carga de dosis de antibiótico y después ajustarla acorde a la función renal. Así que la verdad que muy buena. Muy bien. Majo, Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, viste cuando está la recomendación esta de Sadi de la toma de la muestra de bancocinemia que habla la hora previa a la cuarta dosis. Yo me imagino, no sé si, no sé, por eso pregunto, si eso está pensado para paciente con función renal normal o paciente, por ejemplo, en diálisis, porque a veces en diálisis la cuarta dosis es una semana de tratamiento, ¿no? Bueno, no sé si eso está considerado para pacientes en diálisis también. Y la otra, en relación a la morfina, viste que bueno, salió el protocolo de dolor y la sugerencia es que con miopiáceo, aún en insuficiencia renal, se use morfina. Nosotros le planteamos el interrogatorio a la Tati Gieco y a Camila Rodríguez, a las dos por separado, a ver si nos decían algo distinto. Qué feo, qué feo. Que fue feo, pero fue real. Y bueno, y las dos era como que me plantearon, nosotros en el sanatorio no usamos fentanilo en el internado, ¿no? O sea, hay otros lugares que sí. Sí hablamos del fentanilo en parche y demás, y que eso sí, pero bueno, que como opiáceo endovenoso, que la morfina le seguía pareciendo el más seguro en relación a la respuesta a la naloxona, la posibilidad de la reversión. Entonces, bueno, un poco qué opinas en relación a lo que vos nos dijiste, esas dos preguntas. Bien, bueno, a ver, primero eso, decir la limitación de mi opinión, digamos, a cuanto lo que creo yo que a veces uno pasa esto, uno se siente más cómodo, y no está mal, ¿no? Pero se siente más cómodo con el fármaco que más frecuentemente usa, ¿me entendés? Lo cual no está mal si uno no está acostumbrado a usar un fármaco, por más que sea seguro, digamos, pero quizás en el medio en el que estamos, a ver, el fentanilo, por ejemplo, en la terapia de allá del cerro lo usan un montón y muchas veces los pacientes pasan al piso con fentanilo, nosotros ahí nomás tratamos de cambiarlo y pasarlo a morfina porque nos sentimos más cómodos con morfina. Yo creo que si la literatura avala, uno tiene el medio en donde lo puede controlar el paciente, a veces modificar, digamos, la forma de trabajar con digamos, con un equipo que le apoye y con una lógica, a mí no me parece que esté mal si uno tiene los medios. Ahora, si no tiene los medios y te sentís más cómodo con morfina porque no lo podés controlar tanto y todo, digamos, bueno, sabe las limitaciones que eso tiene, digamos, a lo que yo voy es que por ahí la morfina parece inocua y quizás uno, o el tramador mismo, y quizás no sé si me explico, la seguridad que tiene el paciente que no tiene enfermedad renal crónica, quizás uno intuitivamente lo extrapola al paciente con enfermedad renal y quizás ustedes no porque ven todo el tiempo enfermedad renal, pero yo veo las dos cosas, digamos, el temor, digamos, es que se subestime el efecto. Pero a mí me parece que no estaría mal intentar modificar las prácticas, porque en definitiva uno todo el tiempo se está preguntando, digamos, si lo que uno hace lo hace por costumbre o porque le queda más cómodo, porque lo hacen así o porque realmente es lo más indicado. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a drogas como el fentanilo que están disponibles y que se usan ampliamente en otros lados. Digamos. Sí, creo que hoy hay mucho más que miedo, creo que hay mucho tema con la cuestión del control por el riesgo a la adicción, al robo Claro, como del que es mala fentanilo. palabra, digamos, claro. Claro, creo que Sí, sí, hoy, sí. digamos, no está muy impuesto por eso. Sí, ellas, las chicas que las dos hicieron el protocolo de dolor, las dosis recomendadas son todas con ajuste, obviamente, ¿no? O sea, las dos se dedican a eso, así que estaba como muy centrado en eso. Pero bueno, era eso. Y lo otro es lo de la banco. Si sabes si ese protocolo de toma de la bancocinemia está pensado para pacientes no en diálisis, me imagino. Claro, sí, a ver, tal cual, no lo vas a tomar a las 4 semanas, digamos, verdaderamente. No, pero lo consulto y averiguo y te lo digo. No hay ningún problema.
La verdad que Buenísimo, no lo leí el protocolo, no lo leí, pero lo averiguo y lo vemos. buenísimo, muchas gracias, muy buena la charla. Bueno. Grande, Majo, muchas gracias.